Hablar de sepsis es referirse a uno de los temas que requiere la mayor atención, tanto en las áreas de emergencia como en las unidades de cuidados intensivos, por cuanto su diagnóstico y su manejo representan un verdadero reto en la atención del paciente crítico. Me permito mostrarles en la diapositiva el canal de YouTube, así como la página web donde mantengo algunos temas actualizados de medicina crítica. La sepsis puede definirse como una disfunción orgánica causada por una respuesta irregular del huésped ante la presencia de una infección. Haciendo un poco de historia, el término sepsis aparece en la obra de Homero, la Ilíada, en el siglo VIII a.C., que significa descomposición o putrefacción. Más tarde, Hipócrates, en el siglo IV a.C., la introdujo en la medicina, pero fue el doctor Lewis Thomas, en 1972, quien hizo la siguiente acotación: los microorganismos nos invaden y se multiplican si tienen la oportunidad. Se ubican en los tejidos profundos y se establecen en la sangre, pero es nuestra respuesta lo que hace la diferencia. De este modo, a pesar de que el término sepsis continuó en el léxico médico, antes de 1992 su definición era confusa. Se mezclaban los términos infección, sepsis, septicemia y bacteremia. En el año 1991 se realizó lo que se definió como Conferencia Consenso, encabezada por el Dr. Roger Bond. Se acuñaron dos nuevos términos, SIRS y MODS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y síndrome de falla multiorgánica. Además, se acordó en definir los términos bacteremia, sepsis, sepsis severa y shock séptico. Para el año 2001 se realizó una nueva conferencia donde se reafirmaron algunos conceptos y se definieron otros, como infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por infección con criterios de sepsis, sepsis severa, sepsis con defunción orgánica y shock séptico, y se estableció el sistema PIRO de severidad. En el tercer consenso internacional en el año 2016, conocido como Sepsis 3, para efecto de una operatividad clínica, se estableció la disfunción orgánica en términos de SOFA score, que con un valor mayor de 2 representa una mortalidad intrahospitalaria de 10%. El shock séptico fue definido como un subproducto de la sepsis, con anormalidades celulares, circulatorias y metabólicas, asociadas con alta mortalidad de hasta un 40%. Se excluyó el término sepsis severa por considerarlo redundante. Se incluyó el QuickSOFA como una escala pronóstica. En resumen, la sepsis a principios de los 90 no existía un concepto bien estructurado o una actividad terapéutica protocolizada. La mortalidad de la sepsis antes del año 2001 se reportaba entre un 30 a un 60%, como se puede constatar en las referencias bibliográficas señaladas. Sin embargo, entre los años de 1997 al 2000 surgieron algunas iniciativas, desarrollándose algunos trabajos randomizados que comparaban actividades terapéuticas. De este modo, para el año 2001 aparece el trabajo de Emmanuel Rivers con un protocolo que llamó Early Goal Directed Therapy, dirigido a comparar la terapia estándar con este nuevo protocolo en la sobrevida de los pacientes con sepsis.
En el siguiente gráfico se puede observar en el lado izquierdo la terapia estándar y en el lado derecho los elementos adicionales que se introdujeron en el Early Goal Directed Therapy, como monitoreo de la saturación venosa de oxígeno, el control del hematocrito, la evaluación del índice cardíaco y el consumo de oxígeno. Los resultados mostraron que la mortalidad fue de 30.5% con el Early Goal Directed Therapy y 45.5% con la terapia estándar, con una P estadística de 0.009, francamente significativa. Posteriormente surgieron algunos trabajos que evaluaron la utilidad del Early Goal Directed Therapy y entre ellos está el estudio PROCESS en los Estados Unidos, donde se compararon 3 protocolos y sin embargo no encontraron diferencias significativas en la mortalidad, con una P de 0.31. Igualmente, apareció el estudio ARISE y ANSYS de Nueva Zelanda y Australia, que compararon 2 protocolos. Tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas con una P de 0.9. Finalmente, el estudio PROMISE en el Reino Unido, hecho en 56 hospitales, tampoco consiguieron diferencias en la mortalidad con una P de 0.9. No obstante, estos hallazgos aún quedaba en el ambiente el llamado monstruo de 3 cabezas, que significa la sepsis, hipotensión, hipoperfusión y disfunción orgánica. Paralelamente a los estudios mostrados anteriormente y con la preocupación de la alta mortalidad de la sepsis, se realizó una reunión de expertos en el año 2002, que es conocida como la Declaración de Barcelona, donde se definieron los objetivos y las fases de lo que se conoció como campaña de sobrevivencia a la sepsis. En inglés, Survival Sepsis Campaign. En la diapositiva se destacan los elementos que se consideraron, tales como diagnóstico, tratamiento, servir como elemento referencial, educación y asesoramiento. Y además se fijó como objetivo disminuir la mortalidad por la sepsis en un 25% en los próximos 5 años. De este modo, para el año 2004, apareció el primer protocolo propuesto en acuerdo con varias organizaciones internacionales y cuya referencia fue encabezada por el Dr. Phyllis Delinger. Este protocolo fue actualizado en los años subsiguientes, 2008 y 2013, para adecuarlo a las mejores evidencias que se sucedieron en el curso del tiempo. Para evaluar el protocolo de campaña de sobrevivencia a la sepsis, se realizó una revisión sistemática y metaanálisis en el año 2015 y se encontró
que la adhesión a la resucitación y al manejo de la sepsis redujo la mortalidad en sepsis, sepsis severa y shock séptico. La última revisión de la campaña se hizo en el año 2021, donde se actualizan las guías en el manejo de la sepsis y shock séptico, recordando que anteriormente se eliminó el concepto de sepsis severa. Aunque va más allá de los objetivos de la presente conferencia, además de que alargaría notablemente el tiempo al presentar los protocolos de la campaña con sus respectivas actualizaciones, me voy a permitir mostrarle el primer protocolo del año 2004 con los lineamientos que se detallan a continuación. Este protocolo fue básicamente orientado para sepsis severa y shock séptico, terminología que aún estaba vigente para cuando se desarrolló. Importante, la resucitación inicial dentro de las primeras 6 horas, cuyos objetivos se pueden ver en el cuadro, seguido de diagnóstico bacteriológico con cultivos apropiados y terapia antibiótica dentro de la primera hora, fluidoterapia, vasopresores, como se destaca en el primer cuadro, esteroides. Aquí se incluía la proteína C recombinante que para el momento pareció rendir grandes ventajas, pero que en las subsiguientes actualizaciones se eliminó al no mostrar utilidad. Componente sanguíneo de acuerdo a esos niveles de hemoglobina. Otros elementos que se incluyeron en el protocolo se muestran a la diapositiva: ventilación mecánica protectiva, sedación analgesia, terapia de reemplazo renal, administración de bicarbonato no soportado y finalmente profilaxia de úlcera de estrés con inhibidores H2. Como ya se comentó, el protocolo inicial fue actualizado en los años subsiguientes. Hasta el 2021, cuando aparece la última actualización. El mismo está muy bien desarrollado en esta referencia y aunque no lo vamos a mostrar en su totalidad, se pueden mostrar algunos aspectos de interés y sus niveles de recomendación. Ejemplo, la resucitación inicial es considerada como la mejor práctica o Best Practice Statement, como se puede observar en el cuadro. Y así cada uno de los elementos fue desarrollado o ha sido desarrollado en la referencia. Finalmente, es bueno señalar una terminología que ha aparecido en el ambiente científico, conocida como código sepsis. Es un término acuñado por los españoles, pero que en esencia es una adaptación del protocolo de campaña de sobrevivencia a la sepsis y lo definen como un conjunto de medidas organizativas de formación y mejoras asistenciales dirigidas a atender lo mejor posible a pacientes que desarrollan un cuadro de sepsis. Se destaca el concepto de detención temprana de la sepsis como elemento fundamental en la sobrevida del paciente. Sostienen que han logrado reducir la mortalidad por sepsis en casi un 10%. Teniendo incluso la tecnología para detectar el agente causal en muy pocas horas,
para dirigir el tratamiento antibiótico contra gérmenes específicos. Pudiendo identificar gérmenes causales en 90 minutos y sensibilidad antibiótica en menos de 7 horas. En definitiva, la campaña de sobrevivencia a la sepsis consta de una cadena de supervivencia que está dada por detección, control de foco séptico, mejora de la volemia, monitorización y ajustar las resistencias vasculares. De este modo se puede resumir que detección de la sepsis tempranamente más tratamiento precoz es igual a disminución de la mortalidad. Bien. Muchas gracias por su atención.